Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que podíamos empezar ya. Hemos dado 8 minutitos de margen para que la gente se pueda ir incorporando y yo creo que es el momento de que le demos comienzo a esto. En primer lugar, dar la bienvenida a todos y en segundo lugar, agradecer a Sani, en este caso a Vitas, el trabajo que ha hecho en colaboración con AECO. Recordaros que son empresas colaboradoras de AECO desde hace muchos años. Son un colchón sanitario para la información y la demanda de ese producto que tenemos los asociados hoteleros. Siempre han estado ahí y esto es una muestra más de apoyo a la industria hotelera. Está respaldando y aportando información para los momentos en los que nos vamos a mover a corto y a medio plazo. Creo que es muy interesante que estemos informados de cómo puede afectarnos este virus o de qué manera podemos trabajar con él o arrinconarlo en un momento dado para que nuestros clientes se puedan sentir más seguros cuando lleguen a nuestro establecimiento. Pues creo que va a ser una jornada muy interesante. Yo no me quiero enrollar mucho porque creo que es más interesante que escuchemos a los profesionales. Dar las gracias al doctor don Juan Bosco Rodríguez Hurtado, al doctor Ezequiel Ortega Sáenz de Tejada y al doctor José Manuel Martín Vázquez, que son los que nos van a poner a la orden del día de una serie de puntos que han desarrollado un programa que yo lo veo muy completo porque van a tratar todos los temas que tienen que ver con el virus y dentro de nuestros establecimientos también. Entonces, escuchémoslo y le doy la palabra a Juan Bosco para que nos comente, empiece a comentarnos. Gracias, Juan. Muy buenos días. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos los socios de AECOS por contar con Vitas para estas jornadas. Esta jornada vamos a realizarla el doctor Ezequiel Ortega, que es médico neumólogo del Hospital Vitas Sanit y que es un médico que ha tratado a gran cantidad de pacientes afectos por COVID en nuestro hospital. Por otro lado, está el doctor José Manuel Martín Vázquez, que es el director médico del Hospital Vitas Sanit también, y que también ha estado pues, coordinando toda la asistencia médica a estos pacientes y también todo el flujo de información y toda la coordinación con las autoridades sanitarias y organismos oficiales y públicos y privados en toda la gestión de los casos de COVID. Es evidente que nos encontramos ante una enfermedad nueva, todos lo sabemos, existen unos conocimientos muy limitados tanto del virus como de la enfermedad y existe una escasa experiencia porque esto es un escenario nuevo que muchos la experiencia que tenemos en esta situación, o la mayoría de la experiencia que tenemos en esta situación es de pocos meses, la podríamos contar casi por semanas. Esto es un universo desconocido para nosotros que además ha generado gran cantidad de información, muchas informaciones contradictorias, confusas, rectificaciones continuas y realmente pues también hemos visto cómo se han generado normativas, cómo se han generado leyes, cómo se han generado recomendaciones, se han tenido que rectificar sobre la marcha y todo esto simplemente por el desconocimiento que teníamos todos de estas circunstancias. Es una enfermedad muy fácilmente transmisible y con unas consecuencias que ya sabemos todos que son muy importantes y muy graves, sobre todo para algunos sectores de la población, como son los ancianos y enfermos crónicos e inmunodeprimidos. Nos ha afectado a nuestra vida diaria, pues como nunca podíamos imaginar, y ha afectado pues, a nuestra industria, a la base y el motor de la economía, como es el turismo, sobre todo en una zona como la Costa del Sol. Yo ahora le voy
Y ahora voy a hablar sobre todo este tema de posibilidades de desinfección, que además he visto preguntas relacionadas y que probablemente esté causando muchas dudas. Vamos a ver, el virus, el SARS-CoV-2, es un virus muy reciente y, como hemos dicho ya varias veces, relativamente desconocido, y a día de hoy, no relativamente, muchas cosas no son desconocidas. Sin embargo, hay otras cosas que sí sabemos que ya sí que podrían funcionar y utilizarse a modo de desinfección. En primer lugar está el tema de los rayos ultravioletas. Vamos a ver, los rayos ultravioletas que se utilizan para la desinfección, para la eliminación de microorganismos, son sobre todo los rayos ultravioletas de tipo C. Estos rayos ultravioletas han demostrado que pueden ayudar a la desinfección de la inmensa mayoría de los microorganismos cuando la cantidad de radiación y el tiempo de exposición son suficientes. En el caso del SARS-CoV-1, del 2, no hay ningún estudio fehaciente que apoye su uso. ¿Qué ocurre? Que sí que se ha utilizado en otros tipos de coronavirus, como por ejemplo el SARS-CoV-1, este que yo nombraba, que hizo acto de aparición entre los años 2002 y 2004, sobre todo en el sureste asiático. No son el mismo virus, pero son hermanos y comparten una estructura muy similar. Esto hace que se presupone que los rayos ultravioleta tipo C pueden ser efectivos para la desinfección del COVID. ¿Qué ocurre? ¿Qué problema genera la exposición a ultravioleta tipo C? Pues básicamente lo que llamamos son dos, básicamente lo que llamamos la zona de sombra, o sea, tenemos que asegurarnos que todas las zonas, todas las partes que estemos irradiando reciban la misma cantidad de radiación y durante el mismo tiempo. Pongo un ejemplo práctico. Se suele utilizar, por ejemplo, las lámparas ultravioleta, imaginemos, dentro de una nevera. Bueno, pues esto no es tan fácil como poner simplemente una lamparita ultravioleta dentro de la nevera. Hay que saber dónde colocarla, de qué manera, para que no haya zonas donde se proyecte una sombra y esa radiación no llegue de manera efectiva. Si no, la desinfección va a ser solo parcial. Siempre recordando que no hay ningún estudio que diga que es efectivo contra el SARS-CoV-2, sí contra el SARS-CoV-1. Segundo problema que genera la radiación, este tipo de radiación, bueno, pues que no se debe exponer al personal a ella, porque puede ser potencialmente lesiva. En segundo lugar, el tema de la desinfección por ozono. Vamos a ver, el ozono es un gas inerte que produce una desinfección rapidísima de la inmensa mayoría de los microorganismos. Rapidísima. El ozono es tremendamente agresivo. Se ha visto que hay microorganismos que desaparecen en menos de 10 segundos. Ya están todos muertos. Siempre y cuando, al igual que ocurría con la radiación, haya una exposición suficiente al gas, tanto en cantidad como en tiempo. Con respecto al SARS-CoV-2, ya hay estudios que demuestran que el ozono desinfecta el SARS-CoV-2, lo mata. Y además muy rápido. Esto podría hacer que la desinfección por ozono pareciese una idea fantástica, ¿no?, para utilizar. Bueno, tiene varias particularidades que también nos hacen no ser tan optimistas. En primer lugar, el uso del ozono es un método realmente alegal. No es ni legal ni ilegal. La posición de la Unión Europea es que el ozono debe utilizarse con mucho cuidado y no se ha aprobado para su uso, digamos, generalizado. Tampoco se penaliza. Entonces está ahí como una especie de limbo que no se sabe muy bien si se puede utilizar. Por ejemplo, se suele utilizar en desinfección de coches, hay muchos talleres que lo utilizan, pero a nivel de estructuras, de edificios, pues hasta ahora su uso no está para nada extendido. ¿Qué ocurre con respecto a las contraindicaciones del ozono? Bueno, el ozono tiene... sobre todo, tiene algunas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes. No lo he nombrado, pero una ventaja que tiene el ozono es que tiene una gran capacidad de penetrancia. De manera que, imaginemos, desinfectar una habitación con ozono, pues a priori podría parecer muy efectivo porque es un gas, el gas se filtra a través de los tejidos y podría desinfectar, pues, cortinas, ropa de cama, el colchón, etc. ¿Problemas que genera el ozono? Pues que puede llegar a ser corrosivo, de manera que podría deteriorar los materiales.
sobre todo determinados materiales de tipo plástico, látex, etc. Esto podría entonces tener un precio a la hora de utilizarlo como medida a largo plazo. Podría deteriorar materiales de las infraestructuras propias del hotel o, llegado el caso, del restaurante. Segundo problema que tiene el ozono, que es tóxico y bastante, de manera que antes de su utilización todo el personal tendría que apartarse, no exponerse a ese gas, y después de la utilización habría que ventilar toda el área que se ha desinfectado para que el que penetre, el que entre en ese ambiente no se vea perjudicado. Y, en tercer lugar, es contaminante con el medio ambiente. De manera que, bueno, puede ser un método muy efectivo de desinfección, pero hay un precio a pagar con respecto a este ozono. Y, por último, hablar del tema del calor. Vamos a ver, el calor se ha demostrado que inactiva en general a los microorganismos. En el caso del SARS-CoV-2 también. A partir de 60-63 grados, el microorganismo se inactiva y muere. Esto es también, por una parte, gran parte de nuestra esperanza de que cuando llegue el buen tiempo, el calor y esos días de terral de 40 grados, pues que esto ayude a que el microorganismo desaparezca de nuestro ambiente. Utilizado como método de desinfección, podría ser una fuente de calor que emitiese suficiente calor durante el tiempo suficiente, podría desinfectar una superficie que hubiese sido contaminada con partículas que contuviesen el virus. ¿Tiene una aplicación práctica en cuanto a vuestro medio? Pues sería posible, siempre que ese método nos garantizase lo que he dicho. Exposición durante suficiente tiempo y a suficiente temperatura. Probablemente sería un método menos agresivo con la mayoría de los materiales, puesto que tampoco es necesario alcanzar temperaturas prohibitivas. O sea que, recordad, por encima de 60-63 grados, el virus tiende a desaparecer, se destruye. De manera que, en principio, podría valorarse siempre que ese sistema garantizase eso. Tiempo de exposición y temperatura suficiente con un nivel de seguridad razonable.